Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Adolfo de los Santos Martínez, soy del grupo 1M16 y hoy yo voy a hablar sobre la pobreza que se manejó en México durante la pandemia del COVID-19. Durante el periodo del 2010 al 2020, el 40% de las personas ocupadas no recibían el salario necesario para poder tener la canasta adquisitiva en ese entonces. Para el 2008 y 2018, poco más de una persona de tres personas vivían en este tipo de pobreza. Esto se manejaba porque el desempleo era el principal medio de vida para poder sustentarse en ese entonces. Durante el COVID-19, la deserción se reemplaza y aumenta la ocupación general, es decir, la política llegaba a generar la preocupación y el aumento de la pobreza, el desempleo y la precariedad laboral. Durante el COVID en el 2022 se llegaron a recuperar la atención pública que se llegaba a concentrar en la recuperación de los salarios a nivel prepandemia. Pero esta estructura de empleo no era el primer medio de cobertura para poder satisfacer las necesidades de vida durante esa época. Por eso se llegó a hacer un plan que iba directo al futuro. Los problemas analizados y los problemas que se tenían que manejar a largo plazo se llegaron a generar ciertas desigualdades en todo en el aspecto económico y sobre todo también social. Al igual, las políticas sociales y los servicios públicos de calidad llegaron a tener problemas para poder. Sorpresa que la recuperación de empleos perdidos por la pobreza, casi de manera, por decirlo así, exclusiva, manejaba más que nada un gran aspecto de pobreza social. Esto estaba manejado por el reforzamiento a partir de otras cortes individuales. Voy a hablar de esto un poquito más arraigado sobre el análisis del 2020. Si bien el capital humano permitía que explicar los extremos niveles de pobreza en México, pero esta respuesta no era del todo exacta, es decir, que no estaba totalmente calculada. Vieron que grandes cambios que eran bastante claros para el nivel social, que se enfrentaban en los problemas institucionales y en los cambios tecnológicos. Según el aspecto de Marx, poner a qué se refería con la pobreza laboral, es donde marcan las desigualdades sociales y las desigualdades económicas, teniendo como ciertas ventajas y ciertas desventajas a nivel de la población. Parte que la desigualdad viene de las empresas magnas, en diferentes niveles sociales y económicos a nivel internacional, y otros precarios como el comercio o los bienes y servicios. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver? Con esto bien analizado podemos ver cuáles fueron los estragos que manejó la pandemia durante ese entonces. Llegaron a haber ciertos crecimientos económicos en el corto plazo, los cuales eran desalentadoras, es decir, que el crecimiento iba bastante lento para la época. También hubieron bastantes avances tecnológicos. Esto, si lo vemos por un lado, era bastante bueno, pero también llegó a ser bastante perjudicial para las personas, ya que personas que no tenían los niveles para tener materiales tecnológicos llegaron a sufrir de ciertas desigualdades sociales, sobre todo en el aspecto económico. Entonces, con todo esto dicho, tenemos bien en claro que el principal vínculo de la pobreza era el trabajo y la desigualdad social. En el siglo XX llegó a haber altos niveles de industrialización y el empleo de masas no calificadas para obtener un régimen laboral, es decir, que no necesitaban la mano preparada para poder laborar ciertos tipos de trabajo, así pudiendo satisfacer los niveles de productividad y de baja demanda. También se llegaron a crear ciertos esquemas del trabajo ocio para poder evitarlo sobre todo. Estas estrategias parecían funcionar durante este periodo, pero posguerra, ante las políticas de los ajustes estructurales de los años 80. En este momento, la desinstrumentalización causó una baja calidad de mayor fuerza de trabajo y sobre todo mano de obra calificada. Esto como consecuencia llegó a manejar pobreza y altos niveles de vulnerabilidad de mayor alcance. Varios países tuvieron varios avances en la tecnología al principio del siglo XXI, pero esto llegó a generar problemas en la demanda por los precapitales y la reducción de los empleos en esta época. Ahora, si bien como ya lo he dicho antes, tenemos ciertas desigualdades sociales, estas tienen algunas ventajas y algunas desventajas, y sobre todo en este aspecto de nivel de la pobreza, lo estamos manejando a nivel población. Como desventaja, tenemos ciertos niveles de clases educativas, los niveles de trabajo, los cuales son un poco escasos, y los programas sociales, los cuales no están ayudando del todo a poder progresar en nuestro país. Como ventaja, tenemos los programas de la creación de los programas sociales, los cuales sí nos están ayudando sobre todo para poder manejar el nivel socioeconómico durante la pandemia.
Y también hubo bastante inserción de generaciones recientes, es decir, que se fue basando el crecimiento laboral durante los avances tecnológicos de la época, los cuales nos ayudaron bastante a poder salir de los niveles de pobreza que se estaban manejando en ese momento en México. Pero, como ya lo he dicho antes, antes de la pandemia se manejaba un nivel del 40% de pobreza en México. En el tiempo de la pandemia llegó a incrementarse en el 50%. Cada tres personas llegaba a ser pobre. Ahora voy a arraigar un poquito a qué me refiero en cuanto digo pobreza y qué tipo de personas eran a los que más les afectaba. Se llegaron a hacer ciertos datos para un análisis que se llegó a ocupar para las personas ocupadas. Un poco la redundancia, ¿cierto? Pero bueno, las personas que eran pobres en el aspecto venían de áreas rurales, principalmente la mujer, la cual carecía de cierta educación, tiene ciertas discapacidades y y viven con menores de edad y tienen un trabajo sobre todo informal. Cuando viven con personas menores de edad, entonces quiere decir que no existen la suficiente capacidad de poder mantener a unas personas que buscan el apoyo de esas familias. Y por otro lado tenemos el aspecto técnico profesionista y los auxiliares administrativos. Aunque estos tenían menores riesgos de caer en pobreza, también una de cada seis profesionistas llegaban a ser pobres, es decir, que eran también muy propensos a pertenecer a la pobreza. ¿Y cuál es el principal riesgo de tener un niveles de pobreza en el sector educativo, en la formalidad y en el sector ocupación? Si bien en el sector educativo, una persona que tiene menor cantidad de educación es más propensa a caer en niveles en pobreza, pero en el nivel de ocupaciones, las que eran menores calificadas eran propensas a caer en más riesgo de pobreza. Y esto era porque habían pocas personas que tenían el nivel educativo para poder sustentarse con el conocimiento que tenían en diferentes áreas. La informalidad era el nivel de personas que venían del nivel menos superior. Es decir, que entre más superior era el nivel educativo, más probabilidades había de no caer en el niveles de pobreza. Sin embargo, en México la mayoría de las personas no contaban con el sector educativo superior, el cual era más propenso en tener aspectos decisivos, los cuales causaban muchos estragos a nivel educativo. ¿Cómo varía el riesgo de vivir en pobreza en ciertas combinaciones de educación, formalidad y existencias de menores de edad? Si bien puede variar en diferentes aspectos, pero sobre todo son las condiciones de distribución, los medios de recurso y la falta de nivel educativo. También había aumentos del régimen del bienestar y número de personas dependientes, es decir, las personas que no pueden tener los ingresos por cuenta propia. Podemos concluir que durante la pandemia del COVID-19 México tuvo niveles de pobreza bastante altos, con un 40%. En el aspecto de la política y la economía, este factor se fue presentando de mayor manera, con esto afectando a todo el país en el corto plazo, junto a los cambios sociales que se generaban con los ingresos y las necesidades que se tenían que satisfacer en esa época. Pues no todas las personas tenían el mismo nivel económico, el cual pues se podía ser apoyado durante la época. Habían bastantes conflictos sociales, habían bastantes niveles de pobreza y habían principalmente desempleos, los cuales para algunas personas que tenían un nivel de estatus un poquito más acomodado, no podía causarles ciertos problemas en nivel pandemia, pero mayor parte de las familias que son obreras les causaba un problemón al momento de analizar su situación económica y cómo es que podía sustentarse. Y bueno, esto nos ayuda principalmente para poder reflexionar cuál es el papel más importante que tenemos que tomar en estos momentos sobre crisis sanitaria, que es el juego del empleo durante todos estos problemas, ya que son bastante importantes para poder sustentarnos en nuestra vida diaria. No solamente en nuestra vida diaria, sino en situaciones de riesgo y más, en este caso, situaciones sanitarias. Es muy importante que lo analicemos más de ese modo, porque la pobreza es algo que siempre va a estar. Sin embargo, se puede solucionar, pero es muy complicado que sea por completo. Y más cuando estamos en una crisis sanitaria, las cuales no sabemos qué decisiones tomar y qué podemos hacer para poder sustentarnos en esas crisis sociales. Entonces, ante nivel pandemia, es muy importante que tengamos un control de este tipo de problemas que se están manejando en la sociedad, ya que nos afectan bastante en México, y no solamente en México, sino en otros países. Pero sin embargo,
Más que nada es en la toma de decisiones en las cuales una persona está manejando su vida, por la cual llegan a caer en pobreza o no. Aunque también son por otros factores, pero sin embargo, esa es la mayor principal, la conformidad ante la vida diaria.